Bienvenidos una vez más al canal Cadete de Paz. En esta oportunidad vamos a compartir un capítulo de la Palabra de Dios y este se encuentra en el libro de el profeta Isaías, capítulo 43, del versículo 1 al 28. Y el título de la meditación es Dios, el único Redentor. ¿Escuchó bien? Dios, el único Redentor. Para comenzar, debemos decir que el profeta Isaías hace una reflexión en este capítulo en base a los orígenes del pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque en la época contemporánea al profeta Isaías se remonta al año 700 antes de Cristo y significa el período en que el reino de Israel estaba dividido en el reino de Judá y en el reino de Israel, es decir, el reino del sur y del norte. No era precisamente una unidad, al contrario, estaban experimentando una crisis política en la que había dos reinos. Y Dios utiliza al profeta Isaías para decir unas cuantas verdades. Y el versículo 1 del capítulo 43 de Isaías comienza diciendo así: así dice Jehová, yo te he creado, oh Jacob, yo te he formado, oh Israel, no temas, yo te he redimido, te he puesto un nombre, mío eres tú. Fíjese usted qué pensamiento más preciso y claro que recibe el profeta Isaías. Pensamiento de posesión de Dios respecto de su pueblo, Israel. El hecho de que hubieran dos reyes hacía que la unidad del pueblo de Israel no tuviera, por así decir, la única revelación auténtica de Dios. Porque el profeta Isaías era representante del Dios vivo y verdadero. ¿Y a quién representaba? ¿Al reino de Judá o al reino de Israel? Bueno, ese es el asunto principal que Dios le revela a Isaías para que deje en claro en qué situación se encuentra Israel. Y en este caso, Dios le hace hincapié para que vuelva a pensar Israel en sus orígenes.
no fue siempre un pueblo dividido. Al contrario, en un comienzo era un pueblo unido, férreo a Dios. Y con el pasar de los años, aquella relación fue trizándose, a tal extremo que ahora hay en ese tiempo dos reinos. ¿Y por qué es importante esta manifestación y palabra profética de Isaías? Porque le hace recordar que el origen de Israel está en la base de sus patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Y es precisamente Jacob el recordatorio que le hace Dios al pueblo de Israel. Yo te he creado, Jacob. Yo te he formado, oh Israel. Y eso significa que en ese momento Jacob fue considerado el padre de 12 hijos, pero también es considerado el padre de una nación, por cuanto estos 12 hijos formarían las tribus de Israel como nación. Vamos entendiendo la idea de unidad, la idea de origen. ¿Por qué? Porque el Señor es claro en manifestarle: no temas, yo te redimí. Y esa es la principal causa, más allá de la división que pudiera existir entre ambos reinos, es que había un Dios creador para un padre y también para una nación. Ahora esto no fue tan simple. No, la bendición y la promesa que Dios le hizo a Abraham de formar una nación cuyos descendientes fueran como las estrellas de los cielos, del firmamento, tuvo lugar en la familia de Jacob. Y es por eso que estas palabras vienen a revitalizar el porqué, el fundamento de Israel. No fue casualidad la ayuda en memoria que les hizo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque en el capítulo 32 del libro de Génesis existe un relato que confirma lo que estamos hablando. El título, a partir del versículo 22 del capítulo 32 de Génesis, dice: Jacob lucha con el ángel de Dios. Y aquí se esclarece completamente la idea de Jacob como fundador de la futura nación de Israel. El relato dice que el ángel de Dios se presenta delante de Jacob
en una circunstancia especial donde solo él y el ángel estaban presentes. Pero, ¿qué acontece? ¿Qué sucede? Sucede que Jacob, cuando ve al ángel, se aferra a él, se aferra a él. Y usted me dirá por qué. Porque astutamente Jacob sabía que de una divinidad como la que él estaba presenciando, podía recibir una bendición. Y pensemos por qué. Porque él ya había experimentado lo que era una bendición de Dios. Recordemos que Jacob no fue el hijo primogénito de Isaac. El hijo primogénito de Isaac fue Esaú. Pero, ¿qué sucedió en esa experiencia? En esos inicios, en el nacimiento de estos dos hermanos. Dice que con el pasar del tiempo, la madre de Jacob instruyó a que Jacob procurara su primogenitura. Porque en la cultura hebrea, la primogenitura era sinónimo de bendición, de heredad eterna. ¿Y qué pasó? Entre estos dos hermanos habían vidas distintas. Uno dedicado a la labor agrícola, en el caso de Saúl, y el otro dedicado a las labores domésticas, cercana a su madre. Es así que toma conocimiento que no es poseedor de la primogenitura por ser el segundo hijo, pero que podía recibirla si usaba eh, o procuraba la oportunidad para recibir. Pareciera que había conocimiento de que se podía delegar esta primogenitura. Y en una circunstancia especial en que Esaú, trabajando en el campo, llegó a su casa con necesidad de comer, es que le dice a su hermano, quien estaba preparando un guiso, una comida muy apetitosa seguramente, que por favor le brindara un plato de comida. A lo que Jacob le sugiere que lo haría a cambio de que le ceda su primogenitura. Bueno, la historia relata de que él accede a entregar por un plato de comida la primogenitura. La verdad da a entender que Esaú la hubiera regalado porque no estaba interesado en lo más mínimo en conservar su primogenitura. Y así fue como recibió en un acto posterior la primogenitura con la bendición. Entonces, volviendo al capítulo
de Génesis 32, vemos que ya sabía Jacob lo que significaba recibir una bendición. Y cuando se dio cuenta que este ser divino venía de Dios, se aferró de tal manera a él que no trepidó en soltarlo bajo ningún punto de vista. Y esa es la famosa lucha que se hace en este relato. No es una pelea, no tiene sentido de agresión ni derramamiento de sangre como lo es en una pelea de agresión. No, era una disputa por ser bendecido, a lo cual el ángel no había venido con ese propósito. Él venía con otro propósito de Dios, que era bendecirlo a Jacob en aspecto, en su aspecto eh, de estado, de inicio del estado de Israel, del nombre de Israel. Pero la lucha fue muy fuerte, es decir, el propósito de Jacob de querer conseguir la bendición no cesaba. Y a pesar que el ángel disponía de superioridad, no, tuvo que prácticamente dislocarlo con su mano en el nervio ciático. Y aún así, con el dolor y todo, Jacob no se dio un minuto. La lucha paró en el momento que Dios le dio la orden al ángel para que lo bendijera. Y esto, mis queridos amigos, cambió la historia original que Dios tenía para su pueblo hebreo. Escuche bien esta atención, su pueblo hebreo. Dios le dice al ángel que lo bendiga. Y este a su vez le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? Como si no supiera quién era. Por algo había venido, sabía quién era. Pero la formalidad de la bendición es como declarar con quién estoy tratando. ¿Cómo te llamas? Jacob. Y él responde, bueno, a partir de ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Israel. ¿Sabe lo que significa Israel? Significa Dios prevalece. Dios prevalece. En esas circunstancias es que se confirma la palabra del versículo 1 del capítulo 43 de Isaías. Yo te he formado, Israel. Pero este asunto tan interesante, déjeme decirle que no fue ni estaba dentro de la idea original de Dios para bendecir a Jacob. La bendición o la confirmación de este acto era la formalización del Estado de Israel como nación, pero no figuraba el nombre de Israel. Fue por causa de la bendición que Dios modificó
este propósito. ¿Por qué? Porque habíamos comentado en Génesis capítulo 14, versículo 13, se reconoce que el nombre original de Abraham, de acuerdo a su nacionalidad, dice Abraham el hebreo. Entonces, si es así, ¿qué necesidad tenía Dios de modificar el nombre de Jacob para ser llamado Israel? Si ya tenía una nacionalidad hebrea, fue por causa de la bendición, porque las bendiciones de Dios son eternas, inmutables. Dios se hace cargo de lo que bendice. Y esa es la importancia de la bendición que astutamente comprendió Jacob. Pero déjeme decirle que el nombre original que debió considerar Dios lo dejó a un lado y pasó a usar el nombre de Israel. Pero el nombre original que Dios hubiera deseado era Goel. Go apóstrofe el. ¿Y sabe lo que significa Goel? Significa Dios redentor. Dios redentor. ¿Por qué? Porque lo liberó, porque lo rescató y porque lo salvó de la esclavitud de Egipto. Entonces había más relación para recibir el nombre Goel más que Israel. Porque Israel se validó por causa de la bendición. Mas Goel se confirmó sobre un hecho verídico, sobre un hecho concreto, liberación de la esclavitud de Egipto. Y en vez de llamarse Israel, Dios tenía el propósito de que fuera Goel. Sin embargo, el nombre Dios prevalece está con la formalidad y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios miró el futuro de Israel. Dios vio el futuro de su pueblo. Y créanme, si hay alguien que realmente nunca valoró la presencia de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, ese fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios prevalece por sí mismo. Israel no prevalece por su pueblo, prevalece porque Dios mismo prevalece. ¿Se entiende la idea? Israel significa Dios prevalece. Y a pesar de todas las consecuencias y las defraudaciones y la falta que tenía Israel, Dios prevalecerá porque Él es así.
Pero originalmente, el único, el nombre original de Dios para su pueblo era Goel, Dios Redentor. Mire usted lo que derivó en una bendición, que el mismísimo propósito de Dios se mudara. Y esa es la principal enseñanza que nosotros tenemos. Porque en el capítulo 3 de Romanos podemos leer versículos 23 y 24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un ángel redentor, nada menos que el Hijo de Dios. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Ha considerado en algún momento que puede recibir una bendición, buscar una bendición? Pues déjeme decirle que está a su disposición. Y es tan importante que puede cambiar el futuro suyo, así como cambió el futuro de Jacob. Porque nuestro Redentor no solo nos liberó de la esclavitud del pecado, sino que también nos dice que dejemos atrás toda esa mancha de oscuridad y que miremos al futuro las enseñanzas y las bendiciones de la redención. Hay cosas asombrosas en nuestra vida y así como asombrosas, también desconocidas. La palabra dice que mi pueblo carece de conocimiento. Lo dice. Y las bendiciones están vigentes en nuestro Redentor. Por eso procurarlas. Usted se tiene que aferrar a Jesús. No lo suelte así como así. Agárrese con todas sus fuerzas. Si usted está necesitado porque tiene una enfermedad mortal, o simplemente porque está lleno de salud y tiene de todo, pero nunca dejará de ser innecesaria una bendición de Dios. Porque el Señor procura bendecir y bendecir de manera categórica, bendecir de manera trascendental. ¿En qué? En que usted, su familia, sus amigos formen parte de la descendencia espiritual de Jesús. Mire, mire. Por eso la palabra original, el deseo original de Dios de tener un pueblo llamado Goel, ¿sabe dónde se cumplió? Se cumplió en la persona de su Hijo Jesús.
porque el pueblo espiritual de Jesús es Goel, no Israel. Israel es para los israelitas. Goel es para los cristianos, porque tenemos un Dios redentor en la persona de Jesús. Así que Dios cumplió doble propósito. Dejó el nombre Goel en reserva para los cristianos, para los creyentes, y el nombre de Israel para su pueblo terrenal. ¿No le parece sabiduría de lo alto? Pues entonces, procure las bendiciones, procure el reino de Dios y usted verá de qué manera Jesús le confirma su descendencia, su bendición. No hay nada más completo y perfecto que la bendición de Dios. Fuimos bendecidos al aceptar a Jesús y seremos bendecidos si nos aferramos con la bendición. Un grato placer volver a compartir con ustedes estas enseñanzas de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Bendiciones.